Bueno, como lo prometido es deuda, aunque haya pasado un montón de tiempo y hace mucho tiempo que pasamos la barrera de los likes que pedíamos por hacer este vídeo. Si queréis que hagamos un vídeo sobre guitarras más baratas, pues si la den like, y si llegáis a 40, pues hacemos otro vídeo igual, pero hablando de guitarras más baratas. Pues como los Espinosa siempre saldan sus deudas, hoy vamos a echar un vistazo a las mejores guitarras por menos de 400 euros que podemos encontrar en internet. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Bueno, y como es costumbre ya, vamos a echarle un vistazo a la web de nuestro amigo Tomás, a thomann.de, que es una de las mejores tiendas online que hay. Ya sabéis que esta gente no me paga nada, pero como es una maravilla de tienda, pues es en la que suelo basar mis búsquedas. Para hacer esta búsqueda vamos a echar un vistazo a guitarras eléctricas, porque es lo que íbamos a examinar, guitarras eléctricas, ¿vale? Y vamos a buscar rangos de precio, así que el filtro que vamos a poner nosotros es de 0 a 400 euros y vamos a ver por diferentes modelos de guitarra, ¿vale? Vamos hacia los modelos de Stratocaster y vamos a poner gama de precios hasta 400. Como veis, lo primero que nos encontramos son guitarras incluso de menos de 100 euros. Ahí yo sí que os diría que no recomiendo que os metáis en estas gamas tan económicas. Aunque puedo decir que todo lo que he probado de Harley Benton, como veis, en primer precio siempre tenéis todas las Harley Benton. Harley Benton es la marca de la casa de Thomann y, como os digo, es sorprendentemente buena para el precio que tiene. Por ejemplo, vamos a poner esta simplemente de 139 euros. Solo para que os hagáis una idea, la verdad es que es una guitarra interesante en el sentido de que tiene una pastilla de tipo Hot Rails en el puente. O sea que es una humbucker camuflada de single coil. Como sabéis, en este canal somos muy amigos del formato HSS o SSH, ¿vale? Single humbucker, que nos parece lo más versátil en una guitarra. Sigo diciendo que a lo mejor habría que esperar un pelín más a poder adquirir una guitarra de un pelín mejor gama que esta. Esta además está más barata porque es V-Stock. Ahí ya os digo, si no os importa que la guitarra tenga algún pequeño toquecillo, alguna tarilla, normalmente V-Stock en el caso de Thomann son productos en perfecto estado pero que han sido devueltos. Harley Benton de 139 euros no he probado ninguna, pero sí que he probado de 250 euros, por ejemplo, y son sorprendentemente buenas. Obviamente no esperéis encontrar en estas gamas elementos de buena marca como pastillas buenas, electrónica buena, etc. Aún así puedo deciros que Harley Benton, gastándote un poquito más, sí que ofrece cosas verdaderamente sorprendentes, como ahora vamos a ver. Seguimos subiendo un poquito de gama de precio. Como veis, todavía en estas gamas solo hay Harley Benton, la marca de ellos. Aquí ya tenemos un ejemplo bastante interesante de una guitarra de tipo Super Strato, que es muy bonita, por cierto. Y esta ya vale un poquito más, pero son 149 euros, 10 euros más que la anterior. ¿Cómo puede ser posible que una guitarra con Floyd Rose valga 156 euros? Con sus herrajes doraditos, ¿vale? Como veis, el aspecto de la guitarra, rollo Schecter, ¿vale? Rollo Schecter de la serie Diamond, por ejemplo, tiene un aspecto fabuloso y es extremadamente económica. Como yo os he dicho siempre, cuando nos movemos en gamas tan bajas, no es buena idea meterse en un puente flotante. Incluso me atrevo a decir que mejor aún incluso evitar los puentes semiflotantes y tirar de hardtail y puentes fijos. Porque para el ajuste de la guitarra va a ser mucho más sencillo y hay que pensar que las guitarras más económicas es más complicado poder hacerles un buen ajuste porque vienen con ciertos defectos de fabricación. Seguimos subiendo un poquito más, ¿vale? Nos vamos a ir acercando ya a lo que sería... Mira, aquí ya tenemos nuestra primera Squier, una Squier Sonic. Esta es V-Stock, es clavada a una Fender American Special que tuve yo, clavadita, exceptuando porque la American Special tenía la pala grande esta de las Stratos de los 70, pero el mismo rollo. Así ya os digo, si vais a ir a por una Squier, por un poquito más de dinero tenéis guitarras que están bastante mejor. Las demás siguen siendo Harley Benton, como hemos comentado. Seguimos avanzando un poquito más. Aquí ya nos encontramos una Jackson Dinky, una guitarra con puente fijo. En estas gamas no sueles encontrarte Jacksons que no tengan un puente de tipo hardtail, ¿vale? No sé cómo estará. Yo os digo mi opinión sobre las guitarras Jackson. Jackson hace muy buenas guitarras, pero no en estas gamas. O incluso hace buenas guitarras en estas gamas, pero no al mejor precio. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, probablemente la opción que nos ofrezca Harley Benton por 176 euros va a ser bastante más interesante que esta, que una vez más todavía no podemos opinar que tenga elementos de calidad en el hardware o en la electrónica. Aún así, la verdad es que la bicha tiene buena pinta.
Aquí ya empezamos a ver cositas. Cositas. Por ejemplo, aquí tenéis una Harley Benton que, como veis, lleva mástil de arce tostado, que es un acabado como un poco de gamas más altas. Pero lo increíble es lo que te encuentras, por ejemplo, aquí. Ese puente es un Wilkinson, exactamente. Aquí ya tenemos un trémolo de calidad en una guitarra que vale poquito más de 200 euros. Esto es lo que hace interesantísimo a Harley Benton. Como veis, ya estamos hablando de nombres propios. Pastillas Roswell no es que sean normalmente unas pastillas enormes, pero ya estamos hablando de fabricantes de pastillas específicos. En este caso, además, la guitarra tiene push-pull, ¿vale? Entiendo que para hacer single la pastilla doble que tiene en el puente, y ya estamos hablando de una guitarra interesante. Aquí no tengo más fotos para mostraros, pero lo que estoy seguro es de que no tiene mala fabricación. Ya a partir de estos precios, estas guitarras ya empiezan a ser interesantes. Las V-Stock no las voy a ver, porque como son guitarras que han sido usadas, no es real el precio que muestran. Tenemos nuestra primera Ibanez. Ahí ya os digo, con Ibanez me pasa un poco igual. Las Gio están muy bien. Son guitarras que están bastante bien. En este caso, con puente semiflotante, normal y corriente. La guitarra tiene un aspecto bastante chulo en lo que a construcción se refiere. Voy a ponerme un poco más pequeñita la foto para no tapar las fotos de las guitarras. Nada así muy reseñable, exceptuando que, como siempre, los cuerpos y los mástiles de Ibanez son extremadamente cómodos y da igual la gama en la que estemos hablando, en ese sentido no vais a tener problema. Obviamente en gamas más bajas vamos a tener un ajuste peor, vamos a tener un calibrado de trastes peor, etcétera, y ahí es donde vamos a notar las diferencias. Pero ya os digo que Ibanez desde el principio ofrece cosas buenas, bonitas y baratas. Ahí estamos hablando de 213 euros. No os puedo decir que haya probado justo esta GRX, pero he probado muchas GRX y para el precio que tienen están muy bien. Ya nos empieza a ofrecer cositas Cort. Cort es una marca que en gamas bajas también está muy pero muy interesante, ¿eh? Impresionan mucho los acabados de estas guitarras, como podéis ver. Estéticamente es bastante buena, si te gusta el color, obviamente. A mí me gusta muchísimo, lo he tenido en varias guitarras incluso, este acabado como mármol brillante del golpeador. Cuestión estética simplemente, pero oye, las guitarras también tienen que entrar por los ojos, ¿no? Y como veis, tiene muy buen aspecto esta guitarra. No he probado este modelo de Cort, pero he probado muchas Cort y pocas me han decepcionado. De hecho, a lo que me refiero, todavía, si nos metemos en Jackson, ya veis que están muy chulas. Esta, por ejemplo, en madera natural, casi sin barnizar, tiene un aspecto genial, pero, como os digo, siguen llevando componentes baratos. Sin embargo, en estas gamas de precio las Harley Benton ya nos están ofreciendo cosas muy curiosas. Aquí, como os digo, a partir de 233 euros ya tenéis las Squier Affinity, que empiezan a ser bastante más curiosas que las gamas más bajas que puede ofrecer Squier. Estas guitarras ya están más interesantes. Esta, en este caso, es una doble humbucker, un aspecto muy bonito, pala ancha, setentera, como la que os dije, y como veis, el aspecto de la guitarra está muy bien, la verdad. Yamaha Pacifica es una muy buena opción en estas gamas si lo que quieres es un rollo Strato. Esta es la más bajita de gama. Yo me iría hacia la 212, que todavía se queda en nuestro rango de precio, ¿vale? Y si queréis, mira, por ejemplo, aquí tenéis la primera guitarra Signature que podemos ver aquí. Esta es la guitarra de Paul Gilbert. Obviamente la versión más económica que podéis conseguir, pero ostras, que podéis tener una Paul Gilbert por menos de 300 euros. Te tiene que gustar estéticamente también, ¿eh? Porque, ojo, cuidado, que la guitarra no es la más bonita del mundo. Por lo menos a mí no me lo parece. Pero bueno, yo creo que hay público para esta guitarra, está clarísimo que lo hay. Todavía aquí pastillas Infinity, que son las pastillas que suelen montar las gamas medias bajas de las guitarras de Ibanez, pero claro, lógico y normal. Ya os digo que donde único nos vamos a sorprender en el sentido de los componentes va a ser probablemente con las Harley Benton. Entonces, si subimos un poquito más la gama de las Harley Benton, nos vamos a encontrar con unas Super Stratos, bueno, Super Stratos y Stratos espectaculares. Aquí, por ejemplo, tenemos ya una 349 euros que he tenido el placer de probar y tiene un puente que es fabuloso para el precio de la guitarra, obviamente. También un Wilkinson, ¿vale? El alma y la pieza para poder ajustarla de lo mejorcito. Como veis, de nuevo, pastillas Roswell, que son ya interesantes, ya son pastillas, hablando claro, con nombre propio. No es que sean de las más altas de gama, pero ya empiezan a ser buenas. Y si subimos un poquitico más, sin pasarnos de nuestro precio, por supuesto, nos vamos a encontrar ya, por ejemplo, con una RG421, que ya es una Ibanez RG de verdad, no una Gio, ¿vale? Estas ya cumplen con los, en teoría, estándares de calidad de Ibanez. Muy sencillita, y entiendo que el hardware que lleva es muy sencillito, pero os puedo decir que a partir de aquí esto ya es una Ibanez. Las Ibanez son guitarras muy cómodas, en mi opinión
muy buenas y desde sus primeras gamas lo son. Mucho más competitivas de precio, en mi opinión, que Jackson, por ejemplo. ¿Veis? A 389 ya tenemos las guitarras buenecillas de Squier. Y cuando digo buenecillas, digo que ya empiezas a poder hasta incluso usarlas en directo. Esta, por ejemplo, tiene los mismos acabados que una Fender Ultra que conozco yo. Eso sí, se nota que las piezas de madera que han utilizado a lo mejor no son las mejores en el sentido que tienen más nudo, más apariciones, etcétera. Pero ya sabéis que la influencia de la madera no es tan alta. Más influye la construcción y por supuesto sobre todo las pastillas. Pero como veis, esta guitarra es una monada. Estéticamente yo es que creo que Fender lo está haciendo muy bien en todas las gamas últimamente. Luego aquí tenemos una maravilla de guitarras que son las Sire, las distintas guitarras de Larry Carlton que imitan no solo Stratocaster, sino que hay más modelos, ahora los veremos. La pala me parece fea como un demonio, pero estas guitarras son muy buenas que te sorprendes muchísimo del coste de la guitarra. Si me dicen que vale el doble, me lo creo. Si tuviera que elegir una guitarra de tipo Strato baratita, por debajo de los 400, iría de cabeza a la Sire, ¿vale? Y si queréis una de tipo así un poco super estrato pero clásica, podéis ver que la opción son estas maravillas de Harley Benton que son absolutamente sorprendentes. Oís, esta tiene un color un poquito especial, vamos a decir, pero hombre, tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto, es una preciosidad y os puedo decir que en acabados sorprendentemente buenas para el precio, ¿eh? Eso en lo que a estrato se refiere. Vamos a modelos tipo Telecaster, a ver qué nos encontramos. Aquí voy a ir un poco más rápido hacia las de 400 euros. Vamos a coger solo la primera página de las baratitas. Como veis, Harley Benton aquí tiene su opción súper baratita de Telecasters. Lo que pasa que, como veis, todas ellas, excepto por ejemplo esta, son Telecasters, porque el hecho de que lleven doble humbucker ya hace que de Telecaster solo tengan la forma de la guitarra. Aquí podemos ver una Telecaster más rollo clásico, rollo Fender Telecaster normal y corriente, y conociéndoles ya os digo que no va a decepcionar. Obviamente no podemos pedirle peras al olmo, pero estas guitarras para empezar están de maravilla. Así a simple vista puedo ver que el radio del mástil no es mi favorito. Fijaros que lleva ya montadas pastillas Roswell. Es cierto que Roswell no es una marca muy cara de pastillas, pero ostras, sorprende que tengan unas pastillas de un fabricante de pastillas, hablando claro. Vámonos directamente hacia 400 euros y a ver qué nos ofrecen. Por ejemplo, esta la he probado, es una V-Stock, o sea que aquí pone 233 euros, probablemente cueste un poco más, unos 300 euros. Pena que no tengo una foto más digna. A ver si puedo agrandar esto un poco. Pues es que pierde resolución, no me vale la pena agrandarla. Una vez más, no es el sonido clásico de Telecaster lo que nos vamos a encontrar ahí, porque es una doble humbucker, no es para lo que está pensado. Y aquí además tenéis una versión como con un corte mucho más moderno, ¿vale? Pero esta sí, si os fijáis, lleva una pastilla simple en el puente. Tenemos control de tono y de volumen independiente para cada una de las pastillas y eso nos permite ciertas cositas. En el fondo es un rollo alternativo a una Les Paul, entre comillas. Obviamente no va a tener el sonido de una Les Paul, pero sí que es un concepto similar. Vamos a ir a una paginita anterior un momento para que veáis las alternativas que ofrece. A ver, voy a ordenar por precio un segundito. Y como veis, si ordenamos por precio, Harley Benton en los mismos precios que las Stratos tiene esto para ofrecer, pero ya os digo que habría que subir un poquito más si queremos tener un mínimo de calidad. Pero por 133 euros ya empiezas a tener cosas majas con sus pastillas Roswell, que como os he dicho, además estas son de tipo Gretsch, ¿no? El cuerpo es precioso. Y es lo que os digo, al final los acabados de estas guitarras, para lo económicas que son sorprendentes. Si nos vamos ya a gamas más altas, por ejemplo, esta Squier yo la he probado y está muy bien, es muy clásica, tiene sonido Fender Telecaster puro y no decepciona nada. Para el precio que tiene, que volvemos a lo mismo, estamos mirando por debajo de los 400 euros, es sorprendente que te ofrezcan una guitarra con este sonidazo a ese precio. La verdad que Fender es que lo está haciendo de miedo en las distintas gamas, tanto en Squier como en las indonesias, mexicanas, japonesas, americanas. Estas son indonesias, obviamente. Sabéis que prácticamente todos los fabricantes están metiendo sus gamas medias bajas, incluso algunos sus gamas altas, en Indonesia. Tenemos aquí la contemporánea de 400 euros, es una guitarra muy chula, ¿vale? Y esta, a pesar de ser Squier, tiene detallitos como cejilla de grafito, mástil de arce tostado, que la hacen muy interesante
interesante. Más a rollo estético que otra cosa en ese sentido, pero no sé, se nota que le han cuidado el detalle, ¿no? Antes de ir a Harley Benton me voy a parar en esta guitarra. Esta la hemos probado en el canal, ¿eh? Si queréis, os dejo aquí arriba el enlace para que podáis echarle un vistazo. Y no tiene desperdicio. Ya os digo que en estas gamas son sorprendentemente buenas las Squier. Sorprendentemente. Si nos vamos a... ¿Qué nos ofrece? Por ejemplo, Sire. En estas gamas tenemos una guitarra clasicona, pero que me gusta que no tenga la rebaba que tienen los puentes de tipo Astray que llevan las Telecaster más clásicas, que llevan aquí una rebaba igual que esta que tienes aquí atrás, pero aquí. A mí personalmente eso tocando me estorba. Aquí estamos en una fórmula de 6 selletas. Cierto es que las Telecaster no suenan tan a Telecaster cuando no llevan las 3 selletas emparejadas de latón típicas de Telecaster, pero yo lo prefiero, francamente. Tanto para el ajuste de la guitarra como para tocar, me estorba bastante que no tengan esto. Es más, la Telecaster Ultra que tengo yo es este rollo, tal cual. Y si nos vamos a qué es lo que nos ofrece en estas gamas Harley Benton, obviamente también nos ofrece Telecasters más estándar, pero esta guitarra es muy interesante porque al final lo mismo que hemos dicho, con puente semiflotante, cosa que es bien rara, y lleva doble humbucker, pero son buenas pastillas, un buen puente, muy buena construcción y acabados impresionantes. Te diría que si buscas en esta gama, de nuevo Harley Benton y Larry Carlton son los que se llevan la palma. Pero por ejemplo, si quieres que sea una muy clásica y que te suene tal cual suena una Telecaster y te recuerde absolutamente a una Fender Telecaster en cuanto a su tacto, su aspecto, etcétera, puedes tirar perfectamente por la Squier CV60 Custom. Aquí en estas gamas ya os digo que Squier lo parte bastante. Si nos vamos a modelos de tipo Les Paul, aquí yo no voy a poder ayudaros mucho en el sentido de que no soy fan de este modelo de guitarra. Ya sabéis, Harley Benton, una vez más nos encontramos con una guitarra con unos acabados muy similares a la original a la que imitan, guitarras bien construidas y como veis, en este caso por ejemplo me parece mejor cómo solucionan la unión del cuerpo y el mástil que las propias Gibson, ¿vale? Es una monada, es una pasada encontrar esos diseños en un fabricante tan económico. Tenemos las clavijas en plan super vintage, que estamos hablando de 129 euros y mirad el aspecto que tiene la guitarra. También es cierto que, claro, un buen fotógrafo hace que todo sea una maravilla, pero ostras, nada mal, ¿eh? Vamos a directamente acercarnos hacia los 400 euros y a ver qué tenemos por aquí, ¿ok? Todo Harley Benton, como veis. Aquí tenéis una Les Paul de Epiphone. Yo os digo, es mi opinión personal y probablemente muchos no estaréis de acuerdo, pero en esta gama, alrededor de 400 euros, por debajo de 400 euros, para mí Epiphone está por debajo de sus competidores totalmente. He probado muchas precisamente por la curiosidad de entender por qué están tan por debajo de sus competidores. Vuelvo a repetir que a lo mejor estoy equivocado y ahora hay gamas nuevas porque no voy todos los días a tiendas a probar, pero os puedo decir que nunca me han convencido del todo. Mirad, aquí tenemos una foto en la que ya vemos algún defectillo estético mínimo. Esto luego no lo ves en la vida real, pero en estas gamas no he encontrado ni una sola Epiphone, de verdad, que no tenga ningún fallito estético que otras marcas no tienen. A su favor puedo decir, por ejemplo, que lleva clavijas Grover, que no son las mejores, pero ya son clavijas con nombre propio, igual que digo con las pastillas en las Harley Benton. Probablemente para luchar contra la fama de problemas de afinación que tienen estas guitarras. Si nos vamos a Harley Benton, nos encontramos con modelos muy curiosos de tipo Les Paul. Esta tapa es muy bonita, por ejemplo, ¿vale? Como veis, los acabados es que parecen pro. Y una vez más, la unión me parece muy interesante. Mirad a lo que me refiero. Joder, es que como es negra, no se ve bien, pero es como mucho más inteligente, mucho mejor acceso la manera de unir que tiene Harley Benton que la de Epiphone. Pero bueno, ahí esto sí que no es culpa de Epiphone, porque al final la gente que se quiere comprar una Les Paul de Epiphone quiere que sea rollo clásica y que no tenga moderneces. Aquí probablemente en estas gamas bajas tendremos poco que ofrecer. Gretsch en estas gamas tampoco me entusiasma, ¿vale? También las he probado, no les he visto detalles estéticos graves, pero no me he sentido cómodo con ellas. He estado tocando con ellas y no he terminado de sentirme cómodo. Entonces yo aquí sí que os diría que por debajo de los 400 una Harley Benton, si no os importa que en la pala no ponga Epiphone y os parece bien que ponga Harley Benton, podría ser una opción interesante.
Halliburton de tipo Junior con una sola pastillita. Si yo me tengo que tirar a guitarras de tipo de doble cuerno de este rollo, estéticamente obviamente me iría más hacia un formato más tipo PRS. Esto es B-Stock, así que no es el precio real, no la vamos a tener muy en cuenta. Seguimos con Harley Benton, ¿no? Entonces, me repetiría si sigo diciendo que en estas gamas más vale comprar la Harley Benton que comprar la Epiphone SG, salvo que sea por fetichismo, porque realmente te guste la guitarra y te la quieras comprar porque es una Epiphone. A mí me ha pasado, yo me compré la Epiphone Casino porque era la Epiphone Casino. Había mejores alternativas, pero tengo un montón de tesoritos de los Beatles y me parecía interesante tener la guitarra de John Lennon, aunque sea de fabricación china y aunque no tenga absolutamente nada que ver con la guitarra que tenía John Lennon para aquel entonces. ¿Veis lo que os digo? Si yo me voy ya a las guitarras de tipo PRS, Harley Benton tiene guitarras muy chulas de este palo. Mirad qué tapa más bonita lleva esta guitarra. Y como la veis, de aspecto es que es tal cual, es que es rollo PRS total. El rebaje es el que suelen llevar las PRS SSEs que hay ahora. Buenas pastillas, buen puente, viene con estuche rígido. Joder, por 344 euros, vamos, ni me la pensaba. De nuevo un puente Wilkinson semiflotante con push-pull. Yo creo que este es el modelo que me cogería yo, ¿vale? Si queréis tirar a un super clásico SG, pues obviamente tenéis otras alternativas. Yo probablemente por cuestión friquitada, por la curiosidad que me provoca esta guitarra, estaría entre mis pensamientos. Pero ya os digo que no me animo a comprarme una SG, no es mi rollo. Hollow Bodies, aquí sí os digo que a lo mejor hay que gastarse un poquitico más. Harley Benton tiene sus alternativas, ya veis, de 200 euritos. Incluso tiene esta alternativa que a mí me gusta mucho, que es una Hollow Body pero formato Telecaster, aunque en este color no termina de convencerme. No está mal, es muy bonito el acabado, pero no termina de convencerme. Ese mástil de ébano sí que me cautiva bastante más y los inlays son súper bonitos. 229 euros y mirad qué aspecto tiene, es una pasada. Y aquí tipo PRS también en Hollow Body. Lo que pasa esta es B-Stock, así que probablemente sea más cara en realidad. Si la quieres tipo 335, obviamente Harley Benton también tiene sus alternativas. Vamos un momento a acercarnos más hacia los 400 euros, porque ahí es donde nos ofrece las mejores opciones. Aquí tenéis, digamos, la alternativa a una Gibson 335, por ejemplo. Súper curioso que lleve el acabado de un solo cuerno, ¿vale? Muy bonita, tapa preciosa, mismas calidades que el resto de sus competidoras. Volvemos a ver una unión del mástil súper chula. Luego tienes la Starcaster, que es una guitarra fea, pero que tiene su público, ¿vale? A mí no me gusta nada, francamente. Y sin embargo, a pesar de todo lo que os estoy contando, y esto lo digo porque las he probado varias veces en tiendas, incluso por debajo de esta gama, aunque yo me gastaría un poquito más. Si quisiera una guitarra Hollow Body, me gastaría un poquito más. Hollow Body en gamas medias bajas, el que parte la pana es Ibanez. Una pasada de guitarras. Un tacto increíble, un sonido increíble, muy interesantes y estéticamente fabulosas. Esta es una B-Stock, así que probablemente vale más de 400, pero para que os hagáis la idea que tenéis alternativas en Hollow Body, en Ibanez, y para mí de lo mejorcito que hay en estas gamas de precios. Incluso en una gama inmediatamente por encima, ¿no? Guitarras de 500 euros, 600 euros. Ibanez tiene unas guitarras Hollow Body muy chulas. Eso sí, ya si vamos a guitarras de 600 euros, en vez de deciros Ibanez, D'Angelico, que es también una pasada. Pero bueno, ahí nos estamos liando, que ya nos estamos saliendo del topic. Vamos a ver qué nos dice guitarras heavy, ¿vale? De 0 a 400, a ver qué nos ofrecen. Aquí es donde si te tropiezas, te clavas algo y te cortas, porque están todas llenas de filos. Harley Benton, desde los 100 pavos, tiene aquí una guitarra tipo Warlock, ¿vale? O sea que si queréis, elección interesante, ¿vale? Jackson nos ofrece una de tipo Performer, una Randy Rhoads, una guitarra Signature también, por 176 euros. Odio este color verde terrible, pero bueno, seguro que tiene su público. Tampoco es que sea muy fan de la forma de esta guitarra. Si te la pillas en negro, mucho mejor, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Yo en estas gamas pillaría alguna alternativa. Mira, una Mockingbird. Yo tengo una guitarra como esta, una BC Rich Mockingbird, ¿vale? Con esta forma me refiero, es muy chula. Si nos metemos en gamas un poquito más altas, vemos que ya Jackson nos empieza a mostrar guitarras que llevan, por ejemplo, puente flotante, pero es un puente Jackson licensed by Floyd Rose, pero no es un Floyd Rose original, ¿vale? Entonces, yo no os recomiendo que os pilléis un Floyd Rose que no sea un Floyd Rose original o que no sea un Floyd Rose de gama alta, como podría ser, que os diría, lo Pro Edge o un Edge Pro de Ibanez, alguno de esos así muy buenos, que aunque no sean el Floyd Rose
original a veces son incluso mejores, en mi opinión. Igualmente os diría, LTD hace buenas guitarras en gamas medias bajas, pero yo me gastaría un poquito más. Coger una Super Strato de corte heavy de estas gamas, yo tiraría hacia Harley Benton de nuevo. Pero fijaos el rebaje aquí para atacar en los últimos trastes, qué curioso es, ¿eh? Está súper chulo. El recorte aquí para que te quepa bien la mano, súper chulo diseñado. De todas formas, que son LTD es la segunda marca de SP y SP es de lo mejorcito que hay. O sea que, mira, si queréis una Paul Stanley, bueno, esta es una V-Stock, entiendo que estará un poquito más cara la original. A mí personalmente me parece una guitarra incómoda de narices, pero hombre, tiene su punto y además tiene su movida histórica. Si tú eres súper fan de Kiss, a lo mejor te mola el rollo. Las Explorer tampoco me entusiasman mucho, pero porque como yo soy un canijo y llevan el cuerpo muy grande, pues eso es lo que hace que me gusten menos. Si nos vamos a guitarras de jazz, o sea que serían hollow bodies pero con el cuerpo mucho más ancho y algunas de ellas solo con pastilla de graves, también tenemos nuestra alternativa de Harley Benton y como veis estéticamente es muy clásica, es puramente guitarra de jazz con el típico puente de madera que no va fijado al cuerpo, ¿vale? Si tú le quitas las cuerdas el puente te lo llevas porque no va ni fijado ni atornillado al cuerpo, ¿vale? Concepto totalmente distinto y es una guitarra muy chula. He tenido la suerte de probar una parecida, no tan jumbo como esta, ¿vale? Pero un concepto bastante parecido. Un rollo como esta, más o menos. Esto ya lleva Bixby, ¿vale? Que sustituye a lo que sería un trémolo semiflotante. Pues el otro formato que salió en la época como alternativa al puente de las Stratocasters. Hoy estéticamente esta guitarra es una monada también. Me gusta muchísimo el color. Y como veis, en las clavijas se nota que han intentado parecerse a D'Angelico. D'Angelico son un pelín más caras, pero tienes cosas desde no mucho más de 400 euros que para mí son más interesantes que lo que podéis ver aquí, ¿ok? De nuevo Ibanez, una guitarra similar a la que hemos visto antes. Como veis la tapa, qué bonita es la tapa de esta guitarra, muy bonita. Y este rollo que hacen como Sunburst está muy chulo, la verdad. Ya os digo que estéticamente impresionan bastante las Ibanez en estas gamas. Vale, si nos vamos a guitarras de 7 cuerdas, partamos de la base de que yo no os recomiendo compraros una guitarra de 7 cuerdas de menos de 400 euros. Siempre tienes la posibilidad de hacer afinaciones alternativas. No te diría que es la mejor opción hacerlo, pero como veis, también para esto Harley Benton tiene sus alternativas. Esta incluso es una guitarra multiescala, para que los graves suenen contundentes y definidos, es ideal. Muy fácil acostumbrarse a tocar una guitarra multiescala, ¿eh? No os creáis que os va a complicar demasiado la vida, por mucho que estén esos trastes en forma de abanico, enseguida acabas acostumbrándote y tocas sin mirar, por así decirlo, ¿vale? Pocos fabricantes te van a ofrecer una multiescala en estas gamas, pocos o ninguno, te diría yo. Jackson de nuevo también te ofrece, esta es una V-Stock, así que ese no es su precio real, pero aquí sí que tenemos el precio real, que son 266, pero ya os he explicado tal cuál es mi opinión. La verdad que esta tiene buena pinta de acabados. Ibanez también nos ofrece cositas de 7 cuerdas interesantes en estas gamas, pero una vez más yo creo que por el mismo precio las alternativas que nos entrega Harley Benton son más interesantes. Tienes por aquí esta rollo Schecter que está bastante bien con hardtail, como veis, muy bien diseñado el cuerpo, ya lleva de nuevo humbuckers activas, ¿vale? De buena marca. Como veis, la anchura del cuerpo y tal, se la nota que va a ser una guitarra súper cómoda, estéticamente acabados impecables. Y fijaros en esta, que viene a recordar una especie de John Petrucci por el aspecto del color y el color del mástil y tal. También es multiescala, como podéis ver. Pues sorprende, o sea, sorprende ver guitarras en estas gamas tan bonitas, tan bien diseñadas, con ese arce tostado que se lleva tanto ahora. Y fijaos, aquí tenéis otra oferta de multiescala, que es la Cort, que tiene un aspecto fabuloso, pero esta hace trampa porque es V-Stock y probablemente cueste más de 400 euros. Pero fijaos, qué acabados tan chulos tienen las multiescalas de 7 cuerdas que me lleva Harley Benton. Muy chulas, macho. Una pasada. Y poco más hay que mirar, porque sí, os he dicho que no os compréis una guitarra de 7 cuerdas que esté por debajo de los 400, ni os cuento lo que opino de guitarras de 8 cuerdas que estén por debajo de esos precios. Va a haber poca cosa que no sea una Harley Benton en 8 cuerdas. Esta ni siquiera es multiescala. Yo ahí sí os digo que si nos metemos en 8 cuerdas yo tiraría hacia la multiescala en caso de que fuera posible. Así que en todo caso, si no hay más narices y se te ha antojado que quieres una guitarra de 8 cuerdas económica, tiraría hacia esta,
que además está muy bien, es muy muy chula. No la he probado, no os voy a engañar. Pocas guitarras de 8 cuerdas he probado, solo he probado Strandberg, he probado Kiesel, o sea que he probado guitarras de 8 cuerdas pero muy buenas. Entonces, francamente, no sé qué me podrían ofrecer por debajo de 400 porque nunca me he acercado ni de lejos a este precio en guitarras de 8 cuerdas. Las que yo he probado he tenido la suerte de... No tengo ninguna, obviamente, no me las he comprado, solo las he probado, ¿vale? Pero ninguna estaba por debajo de los 2000, para que os hagáis a la idea. Y luego tenéis la posibilidad de las guitarras barítonas, que son aquellas que nos permiten definir mejor por precisamente esa escala tan larga las notas muy graves cuando estamos haciendo afinaciones alternativas, ¿vale? Afinaciones gravotas. Podemos encontrar opciones más vintage, como veis aquí, porque ya veis, las guitarras barítonas no es una cosa de ahora, que llevan mucho tiempo haciéndolas. Y como siempre, Harley Benton nos está ya ofreciendo cosas interesantes. Estamos hablando de unas pastillas con push-pull que son Artec, que ya empieza a ser... de nuevo, nombre propio, no especialmente caras, pero están bastante bien. Y un puente Wilkinson Precision, que son de lo mejorcito que hay en semiflotantes. Si nos vamos a una barítona de rollo más moderno, igualmente Harley Benton es el único que nos está ofreciendo cositas. Squier tiene aquí una, pero es B-Stock, ¿vale? Por lo tanto, no... Mira, con P90, oye, puede ser interesante una barítona con P90, pero aún así... no es el precio real que te vas a encontrar. Esta guitarra sí que solo la vas a encontrar aquí en Thomann, vamos, a eso me refiero. Si nos vamos a un rollo más moderno, pues aquí tienes la alternativa. Aquí la tenéis, como ves, con su neck through, que no se nota la separación y parece que es una sola pieza, ¿ok? Aunque no es multiescala, tiene la ventaja de que la escala es más larga de lo normal. Entonces, pues te ofrece una cierta definición en las notas graves. Pero yo creo que ya metidos en estos jardines, una multiescala no viene mal para tener sensaciones diferentes cuando toquéis. Pues nada, en conclusión, si os vais a gastar menos de 200 euros, Harley Benton de cabeza. Si os vais a gastar entre 300 y 400, depende del modelo que andéis buscando, yo tiraría más hacia las Sire, ¿vale? Las Larry Carlton, porque las Sire y Larry Carlton es que son sorprendentemente buenas en todas sus gamas. Obviamente hay gamas más altas que son mucho mejores, pero la realidad es que si te dicen que la guitarra vale el doble, te lo crees. En el caso de las Sire sería si quieres una Strato, una Telecaster, la Squier Custom Telecaster, si quieres un sonido clásico Fender Telecaster que te cagas, ahí sí que tiraría hacia la Squier. Si nos vamos hacia guitarras de tipo Les Paul o de tipo SG o de tipo PRS, de nuevo me iría a Harley Benton, incluso en las gamas de 400 euros. Si nos vamos a las guitarras más de corte yacero, me iría a las Ibanez de cabeza, a menos que queráis gastaros menos de 200 euros, que entonces no os quedan más narices que ir a Harley Benton porque no tenéis otra opción, ¿vale? Entonces, en definitiva, marcas que en sus gamas bajas, en mi opinión, tienen una buena relación calidad-precio, pues Harley Benton, Cort, Ibanez, Squier y poco más. Al final con este vídeo no os va a quedar nada muy claro, solamente hemos estado buceando un poquito por internet y hemos estado viendo guitarritas juntos, que es lo que nos divierte a todos. Ya sabéis que este no es el contenido que suelo hacer, echad un vistazo al canal los que hayáis venido de nuevas, que a lo mejor os gusta. Y ya sabéis, si os gusta, le pegáis una suscribida y le pegáis una campanita y así os enteráis de cuando publico otras cositas. Vale, sed buenos.